Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Mario Moreno Caicedo, estudiante de la especialización de entrenamiento de competencia deportiva. Con mis compañeros Oscar Andro Gómez y María Alta Zambrano, venimos a sustentar la unidad 3, que es la adaptación y respuestas de los sistemas corporales del sistema hematológico. El ejercicio físico provoca adaptaciones en la sangre del deportista, tanto en sus volúmenes plasmáticos como en las distintas estirpes celulares. Estas adaptaciones pueden ser agudas durante la práctica deportiva o crónicas, consecuencia de semanas de entrenamiento respecto al volumen sanguíneo total. El ejercicio físico agudo provoca un descenso del volumen plasmático que da lugar a una hemoconcentración en forma de recuento eritrocitario que aumenta. Sin embargo, con el entrenamiento ocurre un fenómeno contrario. La hemodilución durante las fases iniciales de esa adaptación crónica se observa la conocida como la pseudoanemia del deportista, que no debe confundirse con la verdadera anemia secundaria, entre otros. La hemolisis y las pérdidas gastrointestinales de eritrocitos de hierro causada por el traumatismo respectivo, el aumento de ácido 2.3 difosglucérico y la producción de ácido con el ejercicio hacen que la curva de hemoglobina se desplace derecha, lo que facilita la liberación de oxígeno a los músculos. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de las arterias, venas y capilares que transportan diferentes elementos como glóbulos rojos, blancos, plasma y plaquetas, necesarios para realizar las funciones vitales. La cantidad de la sangre de una persona está relacionada con la edad, peso, sexo y altura. Su color rojo característico es debido a la presencia de pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las cuatro funciones de la sangre? Primero, ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta. Segunda, transporta hormonas a las células del organismo. Tercero, envía anticuerpos para combatir las infecciones. Y cuarta, contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y cicatrización de los tejidos del cuerpo. Las funciones de la sangre en el tejido físico son numerosas. Transporte de gases, transporte y aporte de sustancias nutritivas, transporte de productos de desecho, transporte de hormonas, funciones inmunológicas, mecanismos de hemostasia y transporte de calor. En la actividad física, las condiciones ambientales, los traumatismos o las enfermedades son factores importantes que influyen en los volúmenes vasculares. La administración de EPO provoca una mejora de rendimiento deportivo, provocando un aumento de las células rojas de la sangre, o sea, un dopaje sanguíneo. En los niños se consideran normales los valores de 75 centígrados por kilogramo de peso. Recién nacidos de 3 kilogramos es de unos 250 mililitros. Las mediciones de volemia se relacionan a la superficie corporal ideal. El 65 al 75% de la sangre se halla en el sistema venoso, del 15 al 20% en las arterias y el 5 al 7.5%. La postura influye sobre la volemia. En general, se mide de decúbito. La bioextensión del volumen plasmático disminuye de un 15% de beneficio del líquido intersticial. El plasma sanguíneo o líquido intercelular de la sangre constituye aproximadamente el 55% del volumen de la sangre total, compuesto por agua en un 91%, coloides y cristaloides en solución en un 9%. La concentración de proteínas en el plasma es del 6,8%, igual del 60 a 80 gramos por litro, constituido fundamentalmente por tres tipos de proteínas: la albumina 4,8%, las globulinas el 2,3%, el fibrinógeno 0,3%. ¿Qué son las modificaciones en el volumen plasmático? El volumen sanguíneo es la suma del volumen eritrocitario y volumen plasmático. Pueden cambiar de forma independiente y alterar el volumen de la sangre. El volumen eritrocitario aumenta de días o meses de entrenamiento y el volumen plasmático aumenta en horas de entrenamiento. Principal el factor celular de productos de hematíes es la EPO. El factor regular del volumen plasmático es el volumen extracelular, proteínas circulantes y resistencia capilar.
El volumen sanguíneo mayor en personas entrenadas que no entrenadas es similar entre hombres y mujeres sin importar la edad. El entrenamiento tiene como consecuencia aumento en el volumen plasmático y una concentración en el volumen eritrocitario. ¿Cuáles son los efectos sobre el rendimiento? La adaptación del volumen sanguíneo influye en el incremento del VO+. La justificación comprobable de este hecho es la duración del entrenamiento. 11 días de entrenamiento, expansión volumen plasmático un 11%, volumen eritrocitario normal y aumento del VO+ en 6%. 21 días de entrenamiento es una expansión del volumen plasmático un 10%, la expansión del volumen eritrocitario un 9%, el incremento del VO+ en un 16%. El aumento en la temperatura. La vasodilatación es un volumen plasmático de la volemia. Volumen plasmático de la volemia. Bueno, muchas gracias, compañero Héctor. Bueno, yo soy Oscar Gómez y pues vamos a seguir un poco aquí con la ponencia sobre el tema ya asignado por el docente. Bueno, el aumento de la temperatura varía pues según varios detalles, ¿sí? Por ejemplo, la influencia del calor y la termorregulación. La exposición del calor pues aumenta la temperatura corporal, que causa como respuesta la termorreguladora, la sudoración, la cual pues provoca cambios en el volumen sanguíneo. La expansión del volumen sanguíneo mejora el rendimiento en climas calurosos debido a la climatización e hidratación. A ver, en los meses del año de más calor, el volumen plasmático, es decir, BP, aumenta hasta un 5%. En el frío se reduce hasta un 30%, perdón, hasta un 3%, y pues depende de la aclimatación al calor, la hidratación, enfermedades, y etcétera. Bueno, la expansión del volumen plasmático proporciona beneficio también termorregulador. La aclimatación del calor no altera el volumen eritrocitario, aunque expansión del volumen eritrocitario mejora la termorregulación y el rendimiento. Bueno, aquí en la influencia de la hipohidratación, la poca hidratación y la sudoración disminuyen el volumen de plasma y la osmolaridad, que contribuye a incrementar el trabajo termorregulador y cardiovascular. La poca hidratación asociada a la sudoración induce pues a pérdidas bastantes de agua corporal. Bueno, también tenemos la influencia de la altitud. Las personas que viven en grandes alturas tienen volumen sanguíneo superior, ¿sí? Esto pues debido a que viven a niveles altos del mar y también debido a un mayor volumen eritrocitario. Bueno, el entrenamiento, colocamos esto por aquí. El entrenamiento en grandes alturas, mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, provoca una disminución en el volumen plasmático. Por tanto, produce una hemoconcentración. Y también pues es muy malo o tiene consecuencias severas exponerse por varios meses a la altura. Esto podría pues aumentar el volumen eritrocitario y justificar el efecto ergogénico de la altura. Bueno, los mecanismos relacionados con las respuestas y adaptaciones en el volumen plasmático. Los ejercicios de larga duración y el entrenamiento diario origina una expansión del volumen plasmático hasta un 25%. Esto dependiendo de la cantidad y la intensidad del ejercicio. Este aumento ayuda a disminuir la viscosidad de la sangre, ayuda a mejorar la hemodinámica cardiovascular, mejora la oxigenación periférica muscular y pues también produce hemodilución, lo que provoca el cuadro de pseudoanemia en el ejercicio.
Bueno, hay unos mecanismos también, como mayor producción de aldosterona, incremento en síntesis de albumina, sensibilidad a barroreceptores y actividad de urodilatina. La pérdida del volumen plasmático va siempre a dificultar un poco el rendimiento y pues produciendo mayor viscosidad de la sangre, limitando obviamente el transporte del, del oxígeno. El mecanismo relacionado con las respuestas y adaptaciones en el número de Matías. Bueno, en los varones se dice que hay de 4.5 a 5.5 millones de milímetros cúbicos de sangre, es decir, algo menor que en las mujeres. El entrenamiento pues ocasiona disminución del número de Matías pues por la expansión del BP. El ejercicio físico intenso y prolongado puede ocasionar disminuciones en el número de Matías. Como respuesta a todo esto, a ver, el número de glóbulos rojos está frecuentemente aumentando. Bueno, inmediatamente después de realizar el ejercicio intenso y de corta duración, se disminuye pues el BP y será mayor en sujetos con menor BP y tasas de sudoración elevadas y también inadecuada hidratación. Todo esto también puede variar por las siguientes razones: zonas de extracción del cuerpo, el ejercicio físico, los factores emocionales, en este caso la ansiedad o la excitación, el estrés, el sueño y obviamente la hemorragia y diversas situaciones patológicas. Bueno, el entrenamiento, es decir, reducción de Matías, tiene expansiones del BP más representativo, pseudoanemia del ejercicio, hemólisis por microtraumatismos, es decir, contracciones musculares intensas, aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, traumatismo planta del pie pues al correr. También pues tenemos que abarcar un poco el tema de que alguna vez pudimos ver, que es el tema del hematocrito, y pues damos por entendido que es la relación entre el volumen corpuscular y el volumen de la sangre total. Esto también pues depende del número de eritrocitos, volumen corpuscular medio y el volumen plasmático, es decir, el BP. Los valores normales en los varones es de 45, más o menos un 1.5%, y en las mujeres se dice que es de 40, más o menos también 1.5. Bueno, el valor hematocrito depende de tres factores. Primero, el número y el más importante, el número de eritrocitos. Segundo, el volumen corpuscular medio. Y por último, el volumen plasmático. Bueno, el valor hematocrito tiene casi el mismo significado que el contenido de hemoglobina de la sangre completa. Bueno, los valores normales están comprendidos entre un 42 a un 49% en los hombres, un 39 a 46% en las mujeres, un 35 a 40% en los niños de 6 a 12 añitos y un 31 a 36% en niños menores de un año. Bueno, los factores que modifican el hematocrito son la duración, la intensidad, obviamente el tipo de ejercicio, en este caso ejercicios de resistencia, de fuerza, las condiciones climáticas, la tasa de sudoración, la reposición hídrica, es decir, la hidratación. El hematocrito pues también disminuye en la actividad física por dos razones: la expansión del volumen plasmático principal y la hemólisis. Bueno, en el tema también abarcando un poco la anemia en el deporte, nos damos por decir que bueno, esto se da a la disminución de Matías y el valor de la hemoglobina pues por unidad de volumen de sangre, producida por pérdida de Matías o producción lenta. Bueno, y factores implicados en la anemia del deportista en estos casos son tres factores
que están bastante implicados, que es la hemodilución, la hemólisis, y la deficiencia del hierro. Eso de entender que en este caso el hierro es muy importante en nuestra sangre. Entonces, bueno, con esto damos paso a nuestra compañera Elda, que nos va a seguir explicando y abarcando un poco más sobre este tema. Bueno, y continuando con el tema que han venido hablando mis compañeros Oscar Alejandro y Héctor Mario, ¿sí? Sobre el sistema hematológico, continuamos diciendo que la regulación de la génesis de eritrocitos, la formación o génesis de los eritrocitos en el adulto tiene lugar en la médula ósea roja, ¿no? Localizada en los huesos planos del esqueleto axial, como es el cráneo, el esternón, las vértebras, las costillas y la pelvis. En algunas epífisis de los huesos largos, como es el fémur y como es el húmero. Acerca de la eritropoyesis, que es el proceso secuencial a partir del cual una célula madre hematopoyética o hematocitoblasto, ubicada en la médula ósea, da respuesta a los factores estimulantes o inhibidores de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, ¿sí? Esas serían las células precursoras de los eritrocitos. Sobre la hemólisis, que ya también mi compañero Oscar había hablado acerca de este tema, ¿cierto? Se puede decir que la destrucción de eritrocitos relacionada con carreras en superficies duras como es el trauma mecánico, también asociada con el aumento de la temperatura corporal y la fragilidad de los hematíes. La deficiencia de hierro con o sin anemia. De esta parte también mi compañero habló un poco, ¿cierto? Pero yo quiero hacer un aporte que es la importancia en el rendimiento deportivo, que es el transporte del oxígeno, cofactor en procesos enzimáticos mitocondriales, y el déficit del hierro en la mujer, que es un 20% en etapa fértil y un 5% en etapa menopáusica. En el hombre se puede decir que incide en un 1.4%, que sería mucho más bajo que en la mujer, y que en la población total tenemos un déficit con anemia de 1.3%. Esto acerca de este tema de la anemia en los eritrocitos. Factores relacionados con la pérdida de hierro: está el déficit nutricional, está la sudoración también, está las pérdidas sanguíneas por sangrados gastrointestinales y está la hematuria. Podemos, después de mirar todo este tema, ¿cierto?, de explicar acerca de él, podemos hacer la conclusión con lo expuesto anteriormente, ¿cierto? Se establece que el ejercicio sigue siendo un evento dependiendo de la intensidad y duración, así como el tipo de ejercicio agudo o crónico que se realice. Se determinará en el individuo una respuesta hematológica completamente diferente, en donde se vislumbran situaciones como la respuesta inflamatoria sistémica, la oxidación, la anemia y la asociación a través de respuestas inflamatorias de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, entre otros, condiciones no tan adecuadas para un practicante sano, y menos con alguna patología. La recomendación final tiene que ver con la necesidad imperiosa de la capacitación cada vez mayor en el área de la prescripción del ejercicio en poblaciones aparentemente sanas o en aquellas con alguna patología, ya que con lo planteado en la literatura del ejercicio, ¿sí? Son aquellas personas sanas o aquellas personas con alguna patología. Es más aún cuando es de competencia, asimismo seguir justificando que el ejercicio bien desarrollado sigue demostrando una gran cantidad de bondades. Muchísimas gracias.